poco. Entonces, aquí está la geometría. Mira la página. No, el de geometría no. De álgebra. Igual, ¿cómo se llama? Las que son los problemas de inducción, que son de igualdades, así como los que vimos el otro día, ¿cierto? Como esto se puede transformar en esto otro, son bien sencillos porque tenéis que aplicar todo el rato lo mismo. Los que sí son más complicados y que podríamos ver hoy día son los de casos de desigualdades. Por eso, Mm, por eso te decía que podríamos, ¿cómo se llama? Mostrar uno de la matemática olímpica porque entra, o sea, está dentro de eso, de desigualdades. bueno, Espera, voy a buscar, no me acuerdo dónde. ¿Dónde está? Yo creo que podríamos empezar con los de inducción. Inducción, ¿dónde está? Inducción matemática 500. De hecho aquí hay varios. Yo vi que habían varios, pero vamos a hacer algunos. A ver, espera, voy a presentar. La ventana. Está aquí. Ya. Bueno, aquí de partida te definen lo que es la inducción matemática. Parecido a lo que te decía, pero más técnico, ¿cierto? Ahí ponen, ¿se ve, cierto? sí, Ya, ahí ponen el ejemplo ese que dábamos de la suma de Gauss, ¿cierto? De 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. También a ver cuál tenemos. Bueno, la de números impares también, que también realizamos allá. Bueno, este también. Bueno, este podríamos hacer ahora, que demostrar esto. Demostrar que la expresión n cuadrado más 5n es par. No sé si quería hacerla o vemos directamente cómo se hace. mm, mm, bueno, podría tratar de hacerlo. Ya, dale. Entonces esperamos y me decís. Te va a dar, no sé, unos 10 minutos para que lo hagáis. Bueno, entonces al cuadrado igual a, o sea, al cuadrado más 5 igual a par. Sí, es un número par. Es siempre par. Ah, ah, ¿Qué? voy a verlo. Ya. Vamos ahí. Ahí sí.
Bueno, hay como una pequeña ayuda. Se puede ver eso que dice ahí, pues, ¿cierto? Dice CAPN. O sea, te dicen de que lo que van a hacer ahí es denotar. Si acordamos lo que era denotar, era como asignar un valor. Van a denotar eso igual a 2p, a 2 por algo, ¿cierto? Que justamente queremos demostrar paridad, ¿cierto? Eso. ¿Sí? ¿Lo vais a ver o lo hacemos al tiro? Mejor hagamos la tira. Digamos un poco, pero igual quiero ver más. Ya, espérame un poquito. Ya, pero bueno, como te decía, justamente queremos probar paridad, ¿cierto? Y como vamos a querer probar paridad, tenemos que recordar lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? De los casos de paridad. Hablábamos de, no sé, Sí. par más par, te daba un par, par más impar, te da un número impar. Espérame. Entonces vamos a abrir una Sí. pizarra para que se vea mejor. Te podría mostrar lo que sale en el libro, pero se enredan un poco. Entonces vamos a hacerla más simple. No está, ¿cierto? Crea. Entonces, ya, o de partida nos dicen que tenemos que demostrar que n cuadrado más 5n es par, ¿cierto? Entonces, como te decía, lo primero que vamos a hacer va a ser denotar, ¿cierto? Entonces, denotaremos, o si lo hacemos más formal, como habíamos dicho antes, decimos sea, ¿cierto? Sea n cuadrado más 5n igual a 2p. Aquí ocupamos conceptos, ¿cierto? Tal que, a ver, una cosita. Ya bueno, aquí vamos a hacer una pequeña, vamos a asumir algo, ¿cierto? Porque aquí no nos limitan, ¿cierto? No nos limitan, no sé, si n es positivo, si n es negativo, si n es entero, ¿no? Pero se entiende que Sí. cuando se hablan por naturales, ¿cierto? O sea, cuando se habla de paridad, por lo general, se está hablando de naturales, ¿ya? Entonces decimos tal que n pertenece a los naturales y, bueno, también aquí podríamos reestructurar y decimos mejor entonces que n, p, n y p, ¿cierto? Pertenecen a los naturales, ¿ya? Ahí. No. A ver, espera. Ya, entonces recordemos lo que decíamos de la inducción, ¿cierto? Ajá. Espérame. Mm. Inducción. Ah, no era acá. ¿Cómo se ve? Aquí. Ya, ahí sí. Como decíamos, más o menos el proceso general de inducción era el siguiente. Uno, uno veíamos casos, ¿cierto? Ver casos. Dos, vamos a suponer para un valor, ¿cierto? Por lo general yo ocupo n igual a k, ¿cierto? Luego tres, si yo por medio de n igual a k llego a n igual a k más 1, gano, o sea, lo generalizo, hago una generalización para todo n, ¿cierto? Entonces el 4 sería generalizar. Generalizar, hay que generalizar y queda demostrado. Demostrado. Ya, queda demostrado. Entonces, lo primero, veamos caso. Decíamos que n era natural. Entonces, ¿cuál sería nuestro caso base? ¿Cuál sería? Dijimos que qué. Ya no era natural. ¿Cómo?
esa parte no escucha bien. Es que no te escucho bien, el audio está como medio raro. Ah, que no estoy bien, no escuché bien que, ¿Qué cosa? ¿Qué parte? ah, del caso base. Ah, no, sí, pues yo te decía, ya, queremos saber ahora los casos bases, ¿cierto? Los primeros casos. Si se supone que n es natural, ¿cuál puede ser nuestro caso base? Ah, ah, ¿no? ¿Cómo? Que n cuadrado más 5n de 2p. No te escucho bien, el audio está medio... Menos A ver, ponlo en el chat. Pero se te ocurre, ¿cierto? sí, Ya, ¿cuál sí. creí? Vale. ¿Qué? Entonces, ¿ah? Sí, perdón. Se me había ido el internet. Ya ahí sí. Ya, entonces, ¿cuál es el caso base? A ver, segundo paso de ver el caso base. ¿Sí? Habíamos dicho que n al cuadrado más 5n es igual a 12, Ya, sí, sí. ¿no? Pero, ¿cuál tú crees que es el caso base? Porque acuérdate que cuando hablamos de casos base o evaluación de casos, ¿cierto? Tomamos un número, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé, pues decimos ya, vamos a hacer el primer paso. Espera, a ver. Con cualquier número acá. No, espérate. Porque decíamos ya, lo primero, ver casos, ¿cierto? No sé, n igual a 1, n igual a 2. Decíamos que iba a ser el caso base, iba a depender del problema, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la fórmula de Gauss, decíamos ya, caso base, n igual a 1, ¿cierto? Porque es un natural, ¿cierto? Pero no sé, pues cuando hablábamos de figuras geométricas, nuestro caso base era n igual a 3, ¿cierto? Porque como se hablaba de figuras geométricas, se necesitaba tres lados para formar una figura geométrica. Entonces Tal aquí vez el que te igual a 2. ya, pero hay otro más pequeño, n igual a 1, ¿cierto? Entonces valorizamos para n igual a 1. En este caso, ¿por qué sería igual a 1? ¿Ah? Igual a 1 en este caso, ¿por qué sería? No entendí. O sea, ¿por qué usamos n igual a 1? Ah, porque Estamos es uno de los, es el caso más pequeño que uno puede tomar.
Los naturales, recordemos que eran el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, Ah, ahora, igual nosotros podríamos tomar cualquier valor. No necesariamente n igual a 1, ya, pero a ver, veamos para n igual a 2, ¿ya? Como me habéis dicho. Esto implica, si n igual a 2, ¿cierto? Si n igual a 2, 2 elevado a 2 más 5 por 2, esto va a ser igual a 4 a 10 y eso igual a 14. Y claramente cumple, porque es par, ¿cierto? Ahora bien, veamos un caso con un impar, ¿cierto? No sé, pues, si n es igual a 3, ¿cierto? Entonces esto va a implicar 3 elevado a 2, que eso es 9, más 5 por 3, que es 15. Eso va a ser igual a 15, 19, 24, ¿cierto? Que también cumple que es par. Entonces ya, al menos ya tenemos una base. Ya sabemos que tenemos casos que cumplen. Entonces, estamos listos con el primer paso, ¿cierto? Luego, decimos que vamos a suponer para n. N igual a k, ¿cierto? 2. Entonces decimos ya, para n igual a k. Esto sería de la forma k cuadrado más 5k igual a 2p. 2p, ¿cierto? Estamos aplicando, estamos reemplazando solamente. ¿Ya? ¿Sí? sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el caso n igual a k más 1? Bueno, si n es igual a k más 1, vamos a tener k más 1 al cuadrado más 5 por k más 1, ¿cierto? Ahora bien, si uno ve, uno puede realizar lo siguiente, ¿cierto? Uno puede, como por decir, descomponer las factorizaciones, ¿cierto? Multiplicar, ¿cierto? Ajá. Entonces, ese que tenemos ahí, el k más 1 al cuadrado, uno lo puede expresar como k al cuadrado más 2k más 1, ¿sí? Y por el otro lado, aquí, este que tenemos acá, ¿cierto? Este de aquí, se va a descomponer en 5k más 5, ¿sí? Ahora, fíjate en lo siguiente. K cuadrado, espérame, voy a cambiar de color, más 5k, ya dijimos que era par, ¿cierto? Sí. Es igual a 2p, ¿cierto? Ahora, por otro lado, yo tengo aquí que, ¿dónde está? Aquí está. Tengo más 2k, pero 2k también es par, ¿cierto? Y además tengo Sí. 1 más 6, o sea, 1 más 5, que igual a 6, que también es par. Entonces yo tengo aquí un número par, más un número par, más un número par. Y como ya sabemos, como ya deducimos, la suma de tres números pares va a ser también... Da, ¿Cómo? da paz. Sí, pues, da par. Entonces ahí hicimos una demostración por inducción. Bueno, claramente uno tiene que hacerlo mucho más formal. Por ejemplo, cuando estamos aquí en el paso 1, uno tiene que decir, no sé, pues, veremos los casos n igual a 2 y n igual a 3. O podemos decir, véase que para n igual a 2 y n igual a 3 se cumple, ¿cierto? Y ahí uno realiza el desarrollo. Luego, eso es como una pequeña acotación del 1, ¿cierto? Como para escribirlo bien. Ahora, luego, para el 2, uno dice, supongamos que la afirmación se cumple para n igual a k, ¿cierto? Ahora, este caso es especial. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos que ver también el caso de para n igual a k más 1, ¿cierto? Entonces, también hay que decir, véase o como aplíquese, ¿cierto?
lo dicho en el enunciado para k y k más 1. Y luego uno realiza esta conclusión de acá, ¿cierto? Que uno lo puede decir más formal, ¿cierto? Puede decir, no sé, siendo k cuadrado más 5k un número par, sumados a otros números pares, la suma total será un número par. Entonces luego uno dice, habiéndose inducido n igual a k más 1 por n igual a k, se generaliza para todo natural. Y ahí termina el problema. Ahora, si no me equivoco, este problema habría que ver igual. Yo creo que sí, lo vamos a hacer, ¿ya? Pero este problema se podría hacer no necesariamente por inducción. Vamos a ver cómo, ¿ya? Veamos si me sale, sí, porque capaz no se puede. Pero veamos, ¿cierto? Entonces decimos, por demostrar que n cuadrado más 5n es par. Ay, me quedó feo ese par. Es par, ¿cierto? Eso es lo que queremos demostrar. A ver, Sí. ¿se te ocurre qué podríamos hacer, pero sin necesariamente usar inducción? Ah, no sé, pero yo cuando estaba resolviendo, deducí que n al cuadrado más 5k es igual a Igual a... n por, entre paréntesis, n más 5. Espérate de nuevo que se te cortó el audio. O sea, n al cuadrado más 5, n, ¿Sí? n al cuadrado más 5n igual a n por entre paréntesis, n más 5. A ver si me lo podéis poner en el chat o algo así que no caché. O mándame una foto con lo que me estáis diciendo. No sé si podéis unirte a esto, pero déjame ver si te podéis unir. Ya, mira. Eh, ahí se supone que se copió. Se supone que si tú tenías ese link, podías entrar. Pero no sé cómo... No sé si podía editar, eso sí. Trata de entrar y me decís. Eso lo que había dicho en el chat de WhatsApp. Ah, en el chat de WhatsApp, ya, espera. Ya, entonces tú decís como eso, igualarlo a lo que teníamos ahí. ¿Eso? ¿O cómo? No había logrado hacer mucho, pero No, ya caché. es decir, lo que Lo factorizaste. Eso, ¿cierto? sí. Ya, mira, igual es útil, ¿sí? Sirve como para resumir en parte el problema. ¿De dónde está? Aquí está. Ya. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces de partida vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes, ¿cierto? O sea, no, mentira. Espera. Entonces, n cuadrado más 5n igual a n de n más 5, ¿cierto? Ya. Ahora, fíjate en lo siguiente. Yo voy a decir, si n es par, bueno, la expresión, ¿cierto? También es par. ¿Pero por qué? Porque claro, yo aquí tendría la multiplicación de un número par por un número impar. Y que si recordamos lo que habíamos hecho antes, eso nos daba un número par, ¿cierto? Pero a ver, expliquémoslo un poquito más. Si n es igual a 2k, ¿cierto? La expresión que tenemos aquí va a ser de la forma 2k por 2k más 5, ¿cierto?
Y si ¿Sí nos eso? acordamos... ¿Cómo? Sí, Ya. sí. Y si nos acordamos de la definición, decíamos que un número par va a ser 2, o sea, un número par puede ser escrito de la forma 2 por algo, ¿cierto? Aquí nuestro algo, ¿cierto? Esto sería nuestro algo. Esto sería Ah, el algo, ¿cierto? Entonces también va a ser un número par. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Cuando n es impar, ¿cierto? Entonces yo digo, si n es impar, si tú te fijas, la expresión también sería par. No, es par. ¿Por qué? Ya, si n ya. es igual a 2k más 1, esto va a implicar 2k más 1, ¿cierto? Por lo que tenemos ahí, ¿cierto? 2k más 1 más 5. Pero fíjate aquí, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese? Este término de aquí, ¿cierto? Puede ser escrito como 2k más 6. Y aquí podemos realizar una factorización, ¿cierto? Entonces, esto es 2k más 6 por 2k más 1, ¿cierto? Entonces aquí, uno puede factorizar. ¿Por qué número? Por 2. Entonces uno dice 2 por k más 3 por 2k más 1, ¿cierto? Y nuevamente, pues, lo mismo que habíamos dicho antes. Un número va a ser par cuando tengo 2 por algo. Y como yo tengo 2 por algo, va a ser un número par. Y claro, al ser un número natural, solo tengo esos dos casos, cuando n es par y cuando n es impar. Cuando n es impar. Por lo tanto, yo hago la generalización y digo, o afirmo lo que se tenía en el enunciado. ¿Sí? Ah, sí. Entonces esto es como otra manera de verlo. Quizás no necesariamente siempre se necesita inducción, pero la inducción siempre es útil. A ver, vamos a ver otro problema. Ya. Ya, yo creo que podríamos hacer este, ¿cierto? Este que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir otro. Y aquí tú quiero que me ayudes harto igual, para que vamos haciéndolo en conjunto. Por demostrar que, eso, ¿cierto? 1 partido en 1 por 2, más 1 partido en 2 por 3, ¿sí? Más 1 partido en 2 por... no, en 3 por 4. Ahí. ¿Dónde está? Ahí está. 3 por 4 más 1 partido en n de e más igual a Ah, n. Ya. Entonces, ahí está lo que podemos utilizar afirmamos. ¿Cómo? podemos utilizarlo de todo igual acá o algo así, ¿no? ¿Cómo? Sí, sobre que la sumatoria era igual acá. Ah, bueno, igual podríamos reducir esto a una sumatoria. Sí, es verdad. Pero aquí nos conviene dejarlo así. Pero veamos cómo sería la forma en sumatoria. Tenía ya la sumatoria, ¿cierto? De K. Ojo que este K que yo coloco aquí perfectamente puede ser otra letra o otro símbolo, ¿cierto? Yo podría poner, bueno, como casi el chiste que siempre hago es, ¿cierto? La sumatoria de carita feliz igual a 0 hasta, en este caso, n, ¿cierto? Ahora, este tendría una Sí, forma un poquito complicada,
¿cierto? Entonces voy a quitar la carita feliz aquí. Entonces, pues, si igual acá, tendríamos desde de la forma 1 partido en cama 1, ¿cierto? Esa sería como la ¿Cierto? forma de sumatoria. Partido. ¿Cómo? Claro. Sí. Ya, entonces, ahí está como la forma en sumatoria. En este caso no nos sirve mucho, pero igual está bien, ¿cierto? Porque te sirve para reducir. Entonces, en este caso nos piden que los demostremos por inducción, ¿cierto? Sí. Ahora, este problema, al igual que el de delante, se puede demostrar de otra manera, sí, pero primero veamos el de inducción. Entonces, ya, recordemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Ay, espera. ¿Qué es lo Primero primero? decía ver caso. Ya, sí, uno ve caso. ¿Qué caso podríamos ver? Mm, N partido digo, 1 partido N podría ser 4 por 5. Más, ¿Cómo? más bajo, que es más. O sea, tú decís que esto sea 4 por 5. ¿Eso? Ya, Sí, entonces, en ese caso, ¿cuánto sería el valor de n? Entonces yo digo, n igual a, tenemos 1, n igual a, igual a 4 más 1. o 4 Digo, más. igual a 4 partido de 4 más 1. Sería 5. No, Probabilidad sí, 5. sí, pero, o sea, tú decís, mira, tú bueno, lo que yo entendí que tú me dijiste es que tengamos lo siguiente, ¿cierto? 2 por 3 más 1 partido en 3 por 4 más 1 partido en 4 por 5, ¿cierto? Ahora, Sí, si te acuerdas, n, o sea, este término que tenemos aquí es como nuestro término final, o nuestro término, bueno, no mayor, pero, bueno, en este caso sería el que tendría mayor denominador, ¿cierto? Ahora, claro. si n de n más 1 es igual a 4 por 5, ¿cuánto vale n? 4. 4, ya es cierto. Entonces estamos evaluando para n igual a 4. Entonces, yo evalúo, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Y esto yo estoy diciendo que va a ser igual a, como n igual a 4, 4 partido en 5. Veamos si se cumple, ¿cierto? Yo tengo un medio más un sexto Sexto. más un doceavo No, no, más un veinteavo, ¿cierto? no. Sí. Ahora, esto, ya, resolvamos estos dos primeros, ¿cierto? O no, espérame. Sí. Ya estos tres, ¿cierto? Entonces, Sí. vamos a hacerlo con otro color. Aquí yo voy a multiplicar por 6, aquí por 6, ¿cierto? Aquí yo voy a multiplicar por 2 y por 2, o sea, arriba y abajo, ¿cierto? Con ese, ¿cómo se llama? El 1 conveniente, ¿cierto? Y 1 partido 1. Al final eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces voy a tener 6 más 2 más 1 partido de 12 igual a, no, 9 doceavos. sí, espérame, más 1 partido en 20 igual a 4 partido en 5. Ajá. Ah, Ya hice. Entonces, esto tú me dijiste que es 9 doceavos más 1 partido en 20 no. igual a 4 partido en 5. Y esto se puede simplificar, ¿cierto? Por Sí. 3. Entonces yo digo 3 partido de 4 más 1 partido en 20. 4 partido en 5. Ya, entonces ahora yo digo ya lo mismo. Voy a ocupar, ¿cómo se llama? Mínimo común múltiplo, ¿cierto? Por 5 y por 5 tengo 15 más 1 partido de 20 igual a 4 partido en 5, ¿cierto? Eh, 16 doceavos igual a 4 doceavos. sí, y si yo simplifico este, Por 4.
Sí, lo simplifico por 4. Tengo 4. Obtengo justamente 4 partido en 5. Entonces vamos a resumir esto. Vamos a resumirlo así, bien resumido, ¿cierto? Así como resumido, resumido. Para tener el espacio para el ejercicio, ¿cierto? Ya, entonces aquí yo dije que esto era... Aquí. Era 4 partidos en 5, entonces esto igual a 4 partidos en 5. Y por lo tanto cumple, ¿cierto? Luego, Sí. segundo paso. Supongamos que se cumple, para n igual a k, ¿cierto? Y como decíamos, ¿Cierto? si para n igual a k, si por n igual a k yo deduzco n igual a k más 1, entonces hago la generalización. Veamos qué sucedería con n igual a k. Tendría 1 partido en 1 por 2, más 1 partido en 2 por 3, más... Ahí me voy a saltar el término porque creo que se entiende la idea ya, ¿cierto? Sí. Entonces k más 1 K. igual... Ahí está. Ahí está. Entonces, esto yo lo voy a asumir como verdadero, ¿cierto? Esto es verdadero, esto es una verdad. Ahora supongamos que es como K más 1. Sí, exactamente. Entonces, espérame, ahora sí. ¿Cómo se llama? Ya, claro, entonces uno ve el caso para k más 1, ¿cierto? Pero sin llegar a igualarlo, ¿ya? Como lo hacíamos con la suma de Gauss, ¿cierto? 1 por 2 más 1 partido en 2 por 3 más 1 partido en k de k más 1, ¿cierto? Más, ¿cierto? Como estamos viendo para k más 1, 1 partido de k más 1, Más un 2 por K más un 2. sí, eso. Ya, entonces teníamos 1 partido en 1 por 2, más 1 partido en 2 por 3, más 1 partido de k más 1, más 1 partido de k más 1 por k más 2. ¿Ya? Ahora, aquí como pequeño recordatorio, a lo que queremos llegar es que esto, ¿cierto? Que tenemos aquí, sea igual a qué. Si uno ve esto, ¿cierto? Como estamos con k más 1, ¿cómo debería ser la forma? Ser igual a K más 1. O Sí, cuando n es igual a k más 1, ¿cierto? Espérame, yo tenía... Uy, espérate. Vamos a hacerlo de nuevo porque quedó muy abajo, ¿ya? Pero yo tenía para n igual a k más 1. ¿De qué forma debería ser la igualdad? la igualdad de esto debería ser igual a R partido de N más 1. Calmado. Y siguiendo la regla de N igual a K más 1 sería K más 1 partido en K más 2. Ya, bien. Espérame. Ahora sí. Entonces, a lo que nosotros queremos llegar es que todo este... Ay, es que... Uy, aquí está. Todo este término que nosotros tenemos aquí, queremos que llegue a ser de la forma k más 1 partido k más 2. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Justamente vamos a ocupar lo que habíamos asumido como verdadero, ¿cierto? Esto de acá. Esto de acá, que es completamente verdadero. Lo vamos a reemplazar. Entonces volvemos aquí y decimos, todo esto va a ser igual a lo que veíamos delante, que era k partido de k más 1, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, 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 ya, sí. Espérame, ahora sí. Más, Más más, eso de ahí, ¿cierto? más, Entonces k más 1 de ahí, espérate. Y ahí.
k más 1 por k más 2 partido todo esto de 1. Ahora, esto va a ser igual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Porque queremos reducirlo. Que quede como lo más simplificado posible. Entonces, para que tengamos el mismo denominador, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un número en común, o sea, un múltiplo en común. ¿Ya? ¿Y cuál Como, sería ese múltiplo en común en este caso? ¿qué más? ¿Cómo? ¿Qué más uno? Ya, sí, pero tenemos k más 1. Aquí, mira, este denominador tiene k más 1 por k más 2. Pero este solo Y tiene k podríamos más 1. ¿Cómo? K, ¿Cómo en k? o sea, de multiplicar el K. O sea, pero mira, yo quiero tener el mismo denominador. Ujú. Lo vamos a igualar. Espérame. Este que está aquí, este lo vamos a igualar al otro. ¿Qué nos falta? Nos falta el multiplicado por K más 2. Ya, entonces justamente vamos a hacer eso, ¿cierto? Uno dice ya, pues k partido k más 1, yo lo puedo multiplicar por 1, ¿sí? Pero ese 1 lo voy a escribir de manera conveniente, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a escribir entonces? Como k más 1, o sea, k más 2, partido k más 2, ¿cierto? Entonces, ahora que yo tengo k por k más 2 partido, no, más 1, uy, ¿cierto? Es de la otra fracción, más 1, partido todo esto por k más 1 por k más 2, ¿cierto? Ahora, espérame, un momento. Y ahora sí, esto yo voy a resolver el paréntesis y voy a tener k cuadrado más 2k más 1, Sí. partido de k más 1 de k más 2. Por, Ahora, si tú te acuerdas, cuando yo tenía, no sé, pues a ver, tengo a más 1 al cuadrado, esto va a ser igual a cuadrado más 2a más 1, ¿cierto? sí. Entonces, este término de aquí, todo este término, yo lo puedo factorizar. Entonces, esto va a ser igual a k más 1 al cuadrado, que es lo mismo que k más 1 por k más 1. Partido de k más 1, aquí copiamos, Por K más. ¿cierto? Y ahora yo puedo ¿Mm? simplificar, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, este se me va con este y vamos a obtener k más 1 partido de k más 2. Y ahí obtuvimos justamente lo que queríamos obtener, ¿cierto? Lo que se buscaba. Sí. Entonces, de luego ahí uno realiza la generalización, ¿cierto? Uno dice ya, habiendo inducido n igual a k más 1 por n igual a k, se generaliza para todo natural. Ahora, al igual que el ejercicio anterior, este puede resolverse de otra manera. Como te dije antes. No, ¿Cómo? sin inducción. Sin inducción, claro. Pero para eso voy a aplicar un término nuevo para ti. ¿Ya? Se Ya. llama la suma telescópica. Telescópica. ¿Alguna vez la habíais escuchado? Suma telescópica. No. Ya. Mira, si tú te fijas, o bueno, si tú piensas en los antiguos telescopios, ¿cierto? Eso se podían, eran como, a ver, como esto, a ver, déjame buscar una foto. A ver, es que no es los telescopios así,
No el telescopio ese, el que tú veis en, no sé, pues zona de astronomía, no. Son estos como... no me acuerdo cómo se llaman. Pero estos que como siempre salen como los que ocupaban los antiguos, que se agrandaban, se achicaban. Como estos, mira. ¿Dónde está? No, aquí. Ah, Es que, chuta, ahí me apareció una imagen, pero ahora... Esto, mira. Si tú veis, sí, estos como que se achicaban, ¿cierto? sí. Uno Eh, los podía agrandar y los podía achicar, ¿cierto? Entonces, sería como algo parecido en la suma. sí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Uno va a tener muchos términos y por medio de un desarrollo uno va a poder reducirlo a prácticamente un término. Por lo menos este es nuestro caso, ¿cierto? Toda esta suma... Claro. No, ¿dónde estaba? Por aquí está. Y tampoco. Toda esta suma va a quedar reducida a este término. Ahí. A este término. ¿Cómo? Como te decía, por medio de un desarrollo. ¿Ya? No te voy a dar la definición formal porque es muy enredada. Hasta yo no, hasta me la sé más o menos nomás. Pero vamos a ver un ejemplo con el que teníamos delante, ¿cierto? Entonces yo tengo 1 de 1 por 2 más 1 partido de 2 por 3 más 1 partido de 3 por 4 más así hasta 1 partido de n más 1, ¿cierto? Ahora, Sí, fíjate que todos los numeradores, ¿cierto? La parte de arriba son unos, ¿cierto? Uno, 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 uno. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir este uno de manera conveniente. O sea, como cuando, no sé, pues nosotros teníamos k partido k más 1 y decíamos ya, esto puede ser multiplicado por 1. Pero este 1 también yo lo puedo escribir como k más 2 partido de k más 2. Lo voy a escribir convenientemente. Aquí vamos a hacer algo parecido. Vamos a escribir de manera conveniente. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? No, no te entendí. De nuevo. Ah, ya, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese 1 vamos a realizarlo de... Vamos a asociarlo a los denominadores. ¿Cómo? Ya, si tú te fijas, aquí yo tengo 1 por 2, ¿cierto? Pero 2, ay, espérame, 2 menos 1, esto es lo mismo que 1. Ahora, con el otro término, 3 menos 2 es igual a 1. 4 menos... ¿Cómo? Sí, ¿cierto? Entonces aquí lo mismo. N más 1 menos n, y esto es igual a 1. Entonces vamos a aplicar eso. Ahí viene la... A partir de eso nace toda la reducción del término. Espérame. Ya, entonces yo digo 2, ahí, 2 menos 1 partido, ¿cierto? 3 menos 2 partido en 2 por 3. Más 4 menos 3 partido de 3 por 4. Más, y así sigo, hasta n más 1 menos n partido de n por n más 1. Ahora, cuando tú tenías, ¿cierto? Una fracción así, ¿cierto? De ese tipo, uno las podía separar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo las separo? A partido de c más b partido de c, ¿cierto? Ya, entonces, hablemos de mismo. Uy, espérame. Vuelvo al tiro, se me va a descargar el computador. Vuelvo.
Y ahora sí, volvemos. Entonces vamos a realizar esto que tenemos acá. Decimos 2 partido de 1 por 2 menos 1 partido 1 por 2 más 3 partido en 2 por 3 menos 2. ¿Se me escucha? Sí. 2 partido de 2 por 3 más 4 partido de 3 por 4 más, no, menos 3 partido de 3 por 4 más, ¿cierto? Hasta n partido de n de por n más 1 menos, no, perdón, me equivoqué. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces lo mismo para n, ¿cierto? Menos n partido. Ya, ahora, fíjate. ¿Cómo? Espérame, que se me pegó. De nuevo. ¿Cómo? No, me puedes repetir que se pega. Ahí sigue pegado. ¿Cómo? No, no entendí, no entendí. Ah, ya, ahora sí. Ya. Entonces, vamos a realizar una simplificación. En todos los términos yo puedo simplificar algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí este 2 se me va con este 2. Bueno, el 1 está claro que se puede ir con ese, pero al final me va a quedar 1. Este 3 se me va con este 3. Este 2 con este 2. Este 4 con este 4. Este 3 con este 3. Este n más 1 con este n más 1 y este n con este n. Entonces reescribamos, ¿cierto? Aquí voy a tener 1 partido 1, que es lo mismo que 1, menos 1 medio, más 1 partido 2, menos 1 partido de 3, más 1 partido de 3. Ay, espérame, me quedó feo. 1 partido de 3. ¿Dónde quedó? Sí, menos un cuarto, más, así sigue. Y tengo 1 partido de n, menos 1 partido de n más 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya verá. Ya, lo que hice fue realizar una... ¿Cómo? ¿Aló? Ya mira, lo que hicimos fue simplificar términos, ¿cierto? Primero los separamos, ahí no hay problema, ¿cierto? Cuando separamos, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces luego fuimos simplificando términos, ¿cierto? Ahí tú puedes ver. Ya, entonces simplemente aquí lo expresamos, ¿cierto? Entonces aquí quedaron expresadas las simplificaciones. Pero fíjate, estos dos términos se me van a cancelar, ¿cierto? Entonces este se cancela con este. El menos un tercio se cancela con el más un tercio. El menos un cuarto va a tener otro número que se cancele aquí, ¿cierto? Dentro de los otros términos que están en estos puntos suspensivos. Lo mismo sucede con el n
con el 1 partido de n, ¿cierto? Se va a cancelar con otro que está dentro de esos términos. Entonces todo esto se redujo simplemente a 1, ¿cierto? Y si esto yo lo desarrollo, voy a obtener n más 1 menos 1 partido de n más 1, que es lo mismo que n partido de n más 1, que es justamente lo que queríamos, lo que teníamos anteriormente, ¿cierto? Este término de acá. Entonces eso es otra manera como de, por decir, de demostrar la suma telescópica, ¿cierto? Tiene, claro, tiene una definición más formal, una definición que está muy asociada a lo que es la sumatoria. Yo creo que luego, cuando estemos en, más adelante, cuando ya pasemos contenido, dentro de eso va a estar la suma telescópica. Así que, si quieres las puedes ir practicando, puedes buscar ejercicios que sean de suma telescópica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Todo bien? No sé si, ya, entonces eso es la suma telescópica. Es como tener muchos términos. Bueno, aquí tenemos n términos, podrían ser 200, podrían ser, no sé, 1000, ¿cierto? Y que queden reducidas prácticamente a un término, ¿cierto? Y lo beneficioso es que es en función de n, ¿ya? ¿Qué más te puedo añadir? Bueno, eso más que nada de la suma telescópica. No sé si quieres que sigamos practicando algún otro ejercicio. Yo creo que podríamos hacer alguno de lógica, si te parece. Sí, porque mira, aquí, si tú te metes al libro de álgebra de Arrayán, aquí luego en el... Bueno, aquí tienes unos capítulos. Mira, aquí tenía uno de desigualdades, que lo puedes ver tú después. Que justamente lo que decía, que desigualdades es un poquito más complicado, ¿ya? Porque por lo general, no sé, vos. Tú cachai que si tú podés realizar como una triple desigualdad. Tú podés decir que 1 es menor o igual que 2, pero 2 a su vez va a ser menor o igual que 3, ¿cierto? Como también podéis decir que si n es natural, n va a ser menor o igual que n más 1, pero va a ser mayor o igual que n menos 1. Entonces, estas definiciones, ¿cierto? Esta como seguidilla de desigualdades se ocupa mucho en lo que es la inducción, ¿cierto? En desigualdades. Mira, aquí tenéis varios ejercicios, son muchos ejercicios, de hecho. Y mira, de hecho hay algunos de divisibilidad, eso lo vemos más adelante, lo vamos a ver más adelante. Y ahí tenéis uno que otro de desigualdad. Entonces la idea es que lo practique, ¿ya? Ahora vamos con alguno de lógica, ¿cierto? Espérame. Mira, cuando tú tengas el libro de Arrayán, por lo menos en este, vas a tener dos formas de buscar. Por un lado, tienes el índice, ¿cierto? Aquí tiene el índice, todo el índice. Y de otra forma, que también lo traen harto los libros de matemáticas, es por medio de esto, de índice analítico, que es como por concepto, ¿cierto? Entonces, delante lo que yo hice fue, no sé, por aquí yo busco inducción matemática, ¿cierto? Ahí aparece. En la página, yo digo, ya, inducción matemática, página 509, ya, voy para allá, ¿cierto? Vamos a realizar lo mismo con el de lógica ahora, ¿cierto? A ver, por ejemplo, ¿dónde está? Ya, a ver, ¿cómo podríamos, algún concepto asociado? No, todavía no sé, no. Por lógica no sale, ¿eh? No sale como una parte que diga lógica. A ver, veamos el índice, ¿cierto? Para, no. Lógica, aquí sale.
la 111. Estoy cargando. Entonces aquí, verá, como veis aquí hay otra manera de explicar lo que es la parte de lógica, de una manera un poco más formal, ¿cierto? Ahí están las tablas, ¿cierto? Que hablaba Fabián, la tautología, ¿cierto? Las leyes de Morgan. Entonces, a ver, veamos algún ejercicio. Otro que sí que entonces. No, esto no. A ver, ¿cuál podría ser? Ya, espérate, yo creo que podríamos hacer otra cosa, que aquí están un poquito más enredados. Entonces lo que vamos a hacer, voy a buscar una guía. Ya, déjame buscarla, voy a dejar de presentar un poco, a buscar la guía. Pero es una guía que creo que enviamos las primeras sesiones. Club Matemática. Club Matemática. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Sí, sí, espérame, lo estoy presentando. Ahí está. Ya, entonces, aquí tenemos 12 proposiciones, ¿cierto? Como decía Fabián, proposiciones como enunciados, ¿cierto? Como ideas, podría decirse incluso. Espera que se me cortó el audio. Ah, ya. Voy a ver. Yo te escucho por lo menos. Voy a colgar y volver a llamar. Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me sí? Ya. Entonces, dale. Ya, entonces aquí tenemos algunas proposiciones, ¿cierto? Y hay que ver el valor de verdad. No sé, ¿cuál te gustaría hacer? ¿O alguna que te llame la atención? ¿Alguna que te llame la atención? ¿No? Ya, espera. Déjame ver si puedo sacar, ponerla acá. Espera. ¿Dónde está? No. Espérame. Déjame ver si se puede copiar, si no. Ahí está. Ya, entonces. ¿Cómo hago?